Un 7 de marzo de 1926, en el corregimiento de Patillal, nació Jaime Molina Maestre. Hijo de Camilo Molina y Victoria Maestre, creció entre paisajes rurales, tradiciones vallenatas y el sentimiento de quien observa el mundo con detalles. Con los años, aquel niño curioso se transformó en pintor, caricaturista y recitador, capaz de retratar con ironía y agudeza la vida social y política de la época. Sus caricaturas capturaban no solo el parecido físico de los personajes, también su carácter. Y así, entre trazos, tertulias y parrandas, Molina se convirtió en una de las figuras más representativas del arte en Valledupar. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato, o si él se moría primero, le sacaba un son. Jaime Molina fue grande. Genial. Sencillamente inmortal. Genial. Un hombre, fíjate, hablaba bien, declamaba bien y pintaba. Pero más allá del artista, quienes lo conocieron recuerdan a un hombre apasionado por el arte, la palabra y la amistad. Su historia hoy vive en la memoria de su familia y de quienes compartieron con él momentos inolvidables. Yo siempre lo recuerdo como un gran ser humano, una persona muy leal, muy noble y un gran artista, que a pesar de que en esa época no había la tecnología ni los adelantos de ahora, él se adelantó a la época. Recuerdo de mi padre algunas cosas porque él murió cuando yo tan solo tenía 6 años. Realmente las vivencias que más me llegan a la memoria son pues en el ambiente familiar y en su entorno con amigos, en sus interminables parrandas que les llamaban bohemia elegante. Yo quiero parodiar algo que de pronto en alguna canción del maestro Rafael Escalona dijo sobre Pedro Castro: el hombre más grande que el Valle ha tenido. Y en su momento creo que fue una gran equivocación, porque el hombre más grande que el Valle ha tenido indiscutiblemente es Jaime Molina. Jaime Molina, con su histrionismo, fue capaz de voltear una sociedad mentecata que no era capaz de salir de su círculo, y Jaime rompió toda esa etiqueta. Fue un bohemio a carta cabal, un hombre que supo lidiar con el alma y explotar todo aquello que tenía dentro de su alma. Un verdadero artista. Bueno, Jaime Molina, primero que todo, era una figura muy culta, un hombre muy ilustrado que leía mucho, con una formación autodidacta, y tenía una charla muy agradable. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, de escuchar su charla y sobre todo lo que declamaba. Era un excelente declamador. Vivió en Patillal como hasta los 12 años, estudió con Rafael Escalona, eran compañeros desde muchachos, desde jovencitos. Y en esa época me contaba pues Jaime que siendo niños, estando en la escuela de Patillal, Rafael Escalona pintaba también. Pero Jaime se lo ganó dibujando y ya Rafael pues decidió no seguir con la pintura, sino que se dedicó a la composición. Bueno, con Jaime mi relación fue muy cercana, porque Jaime era o fue primo hermano de mi mamá, visitaba con mucha frecuencia nuestra casa, imitaba la voz de mi papá y llegaba en sus mañanas de bohemia a su casa con una radiola que él mismo había fabricado. Tocaba la puerta imitando la voz de mi papá, no estaba, y mi mamá le abría la puerta y entraba. Él era parrandero bastante, pero cuando estaba sobrio era muy callado, muy tranquilo, más bien se escondía de las personas, no le gustaba
estar pues interactuando mucho con los demás. Fue como en el 50 y pico, por ahí más o menos, que comenzó a hacer las caricaturas y era como, pues en esa época era como el periódico de Valledupar. Una obra con muchísima fuerza, que tiene un carácter documental, es un archivo prácticamente histórico, muy representativo del Valledupar de la época de los 60. Las caricaturas de Jaime es el compendio de una cantidad de eventos que sucedieron aquí en Valledupar en materia política, social, económica. Un adelantado a la época, es decir, el estilo de trabajo, el trazo, los métodos que utilizaba para hacer publicidad, que hacía muchas. O sea, lo de la caricatura era una cosa y la pintura era la parte artística, pero también se dedicaba mucho a la parte publicitaria y era muy bueno en eso. Y me acuerdo que en unos pequeños vidriecitos como diapositivas hacía la publicidad que pasaba en el Teatro Caribe. Increíble. Utilizaba métodos, pues obviamente de la época, el screen con estampado, entonces hacía pues cualquier cantidad de esas piezas publicitarias. Mi papá era una persona pues muy creativa, que además pues era empírico y que él mismo elaboraba sus pinceles con su propio cabello. No, él una caricatura la hacía en un momentico y enseguida él las colgaba en el Café La Bolsa. Cada vez que en mi taller yo voy y tengo un lienzo en blanco, digo, Jaime Molina, pilas, que aquí estoy yo al frente del lienzo. Porque es un reto. Y ese reto me lleva a mí a ese momento en que Jaime me entregó los pinceles, porque lo consideré una gran responsabilidad que yo había adquirido. Y no le pintaba a todo el mundo, ¿eh? Él veía al cliente y no le gustaba, no estoy ocupado, no estoy ocupado. Si tú le caías bien, te pintaba y el último que arreglaba era el peso. La vida de Jaime Molina estuvo marcada por la bohemia, la amistad y la música. Entre sus amigos más cercanos estuvo el compositor Rafael Escalona, con quien compartía largas parrandas y conversaciones. De sus amigos entrañables, Rafael Escalona. Rafael todos los días iba a la casa y peleaban, Jaime lo insultaba, lo echaba. Al único que a Rafael le permitía un insulto era Jaime y no se molestaba con él. En esas parrandas que hacían, Jaime le hizo la propuesta de que si Jaime se moría primero, Rafael le hiciera una canción. Y si Rafael moría primero, Jaime le hacía un cuadro, un retrato. Él no podía hablar de Jaime sin soltar el llanto. ¿Cómo le cantó Rafael Escalona a Jaime Molina? Me muero de tristeza y lloro. Prefiero de esa condición que mejor él me hiciera el retrato y no yo sacarle un son. Rafael hizo la canción después que Jaime murió, la grabó un trío, no recuerdo el nombre del trío, porque Rafael no quería que bailaran esa canción. Ninguno de pronto de los dos dimensionó que serían inmortales. Sí. Primero, pues obviamente con el incomparable talento del maestro Rafael Escalona, que logró plasmar en esa canción esa amistad, esa amistad que era casi una hermandad. Él me decía con mucho cariño el monaco. Entonces, ¿dónde está el monaco? Y yo estaba durmiendo. Levántalo porque aquí le traigo mis pinceles de pelo de burro, porque él es el único capaz que pueda representarme a futuro como pintor. El primer concurso que hubo en vivo y en directo de dos caricaturistas en el Valle fue entre Jaime Molina y mi persona. Borracho mi tío Clemente con un viejo Sánchez de allá del sur. Vea usted, sobrino, vea a ver que coja un lápiz y pinte como pinte al maestro Molina. Bueno, vamos a ver.
Y empecé me tiraba una Jaime y yo tiraba otra. Y entonces dijo el viejo Clemente, esto no es de empate, aquí hay un maestro y un alumno. Y se acabó la contienda. No, era un hombre muy inteligente que se había leído los clásicos, que conocía la problemática, que nunca quiso salir de Valledupar. Mira, se ganó una beca en España y le dijeron que eran 12 horas de vuelo. Yo para salir La Paz tengo que sacar pasaporte. Una vez, para una parranda que hicieron en Fundación, se lo llevó Rafael Escalona, Rafael Suárez y otro amigo, no recuerdo, se lo llevaron. Iba borracho, lo montaron en el carro y se lo llevaron. Cuando él se dio cuenta que lo estaban sacando de Valledupar, se les reveló y les dijo que no. De hecho, hay alguna frase que lo describe como el artista que no conoció el mar. Porque nunca salió de su terruño. Sí, él decía, sí, mañana, a veces estaba con sus tragos y decía, mañana me voy de este pueblo me largo infeliz. De este pueblo infeliz. Y le preguntaban, Molly, ¿para dónde te vas, Jaime? Me voy para el Copey. Lejísimos iba. De mi padre aprendí a declamar y mi mamá pues se encargó de que no olvidara las poesías que él declamaba en sus noches de bohemia, como este que dice: ya no son las notas acordes del acordeón de mi compadre Carlitos Noriega en La Paz. Que ya no son las notas acordes del acordeón de mi compadre Carlitos Noriega, ni la tan aparecida visita de Escalona a la vieja Sara, ni las luces del plan que mirara el compadre Simón en una noche oscura desde la serranía, ni siquiera la congoja del trovador herido al despedir la brasilera que no volvió jamás. También declamaba décimas de compositores, de poetas locales. Una guerra ahí pronunciada de atanques a Patillar. La mina es la capital porque está bien preparada. Mundo Nuevo es el retén donde está la artillería, porque allí de noche y día todo el que pasa lo ve. El talento de Jaime Molina también dejó huellas en símbolos que hoy hacen parte de la identidad de Valledupar. Fue el creador del escudo de la ciudad y del logo del Festival de la Leyenda Vallenata, obras que con el tiempo se convirtieron en emblemas de la cultura vallenata. Para los que tuvieron la fortuna de coincidir con él en esa época, y que pudieron conocer las diferentes facetas, es decir, el pintor, el caricaturista, el declamador, el poeta, el crítico mordaz, el amigo, pues realmente vivieron una época maravillosa compartiendo esos momentos y que hoy se convierten en un patrimonio, pues es realmente de mucho orgullo para nosotros. Me da mucha alegría, me da mucha satisfacción porque a pesar de tantos años, Jaime sigue siendo recordado. Hoy, 100 años después de su nacimiento, el legado de Jaime Molina Maestre sigue vivo en cada trazo, en cada caricatura y en cada historia que aún se cuenta sobre él. Rafael Suárez, Eduardo Loria, porque eso fue cuando subió la gasolina aquí en Valledupar. Había otro Ben-Huro, un loco hediondo. Se paraba ahí en la esquina del café La Bolsa y le decían Ben-Huro. Y Jaime lo pintó echándole un balde de agua encima. Aquí empezaron a atracar taxistas y a asaltar. Entonces había una película muy en boga que se llamaba Quo Vadis, que en latín significa ¿dónde vas? Quo Vadis. Y Molina hizo una caricatura, Molina caricaturizaba el municipio de Valledupar, un viejo con un palito y una... Entonces viene Alonso Fernández en un carro romano, Auriga, un carro romano, y el municipio de Valledupar dice: Alonso, Quo Vadis. Y al lado estaban los taxistas muertos, los atracos. Bueno, ahí reconozco la caricatura donde está el doctor Molina, el doctor Hernando Molina, que era tío de Jaime, hermano del papá. Y la señora es Juana Arias, a la que Rafael le hizo la canción cuando la nieta se fue con el novio. Entonces ella va a ponerle la queja al doctor Molina
Doña Juanaria, yo soy su amigo y le puedo hacer un arreglo amistoso. Que Luis Manuel, bajo de escritura, le dé una casa, un pocón de chisme y a criar bisnietos, que es muy sabroso. Esa es la canción que se llama La Patillalera. Un doctor que escribió una carta diciendo que los cachacos, especialmente los antioqueños, tenían que abandonar a Valledupar. Entonces solo leyó Radio Guatapurí. Y entonces los cachacos que tenían pauta publicitaria en Guatapurí retiraron la pauta. Y don Manuel hizo un artículo presentándole excusa, diciéndole que él solamente era el papel en que se escribía la tribuna del Cesar. De Molina hizo la caricatura, donde sale el doctor Vence con un látigo y van todos los cachacos con carriel, el doctor Vence atrás y Jaime Molina y el doctor Manuel Pineda lavándose la mano como Pilato y Radio Guatapurí. Cuando Jaime se enfermó, a él le dio un infarto el 8 de agosto del 1978. Rafael vivía en Bogotá. Y él supo que Jaime estaba en la clínica. Vino a Valledupar, pero a Jaime estaba muy delicado y a él no le dijeron Rafael viene, ni te va a venir a visitar, ni nada, para evitarle emociones. Y ya después le dijeron, no, ya Rafael está aquí, y subió. Cuando Rafael entró, Jaime se paró y se abrazaron y lloraron los dos, como dos niños pequeños. Tenía un pensamiento, para ser un buen cadáver hay que morir joven. Pero después decía, hay que morir joven lo más tarde que se pueda. Jaime, el sepelio fue el mismo día que murió. Él murió en la mañana como a las 6:30, el sepelio fue a las 4 de la tarde. Él lo velaron aquí en la plaza, en la casa de su primo, de Hernandito Molina. Ahí fue la velación. Y cuando yo estoy en Jardines, que ya iban a sepultar el cuerpo, la angustia mía era ellos. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? Pero bueno, Dios nos ayudó y gracias a Dios pudimos salir adelante. Gracias a la alcaldía, a todos ustedes, se le está haciendo y rindiéndole un homenaje para que a futuro tengamos las nuevas generaciones una referencia del hombre más grande que ha tenido el Valle. O sea, realmente es maravilloso que podamos tener esta celebración del centenario del natalicio de mi padre gracias a la alcaldía municipal. Como dice el dicho, honor a quien honor merece. Ese era un homenaje que Jaime tenía merecido hace mucho tiempo. Desde la alcaldía de Valledupar, liderada por el alcalde Ernesto Orozco Durán, a través de la Oficina de Cultura Municipal, rendimos homenaje a ese gran pintor y caricaturista que convirtió el arte en memoria y en identidad para nuestra ciudad. Porque como él mismo solía decir, no te preocupes, que a mí no me mata una bala, a mí no me mata el tiempo, a mí no me mata la muerte, a mí lo que me mata es el olvido. Y Jaime Molina seguirá viviendo en la memoria cultural de su pueblo.